y analista político, a quien me da mucho gusto saludar virtualmente. Querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues yo estaba acá muriéndome de la risa con las declaraciones, bueno, con esto que hizo Leonardo Schwebel, que verdaderamente es de dar risa, ¿no? Sí, y ya en el deschavete se va contra los pro López Obrador, o sea, yo dije, bueno, a lo mejor las mentadas son objetivas e imparciales para todos lados, pero no, ya quedó claro Sí. de qué lado masca la iguana, ¿no? Así es, y fíjate, Vicente, ahorita que mencionabas esto que se hizo viral, creo que fue la semana pasada, la conversación que tuviste con Sergio Mayer, pues solidarizarme contigo porque en realidad hubo un operativo muy fuerte de los grupos, ya sabes, ¿no? De los grupos de derecha, de estos grupos que siempre están atacando a Andrés Manuel López Obrador, ahora atacándote a ti. A partir de un pedacito de esa conversación, pues hicieron y entonces se fueron contra ti. A mí lo que me quedó claro es que Sergio Mayer, pues es como Lili Telles, y nunca comprendió, nunca entendió, lo que significaba ser un legislador de izquierda, un legislador que estuviera a favor de la transformación en este país, y otro que tampoco entendió lo que significaba la Constitución, porque o lo que significaba más bien ser diputado, porque los diputados tienen la capacidad de modificar la Constitución, y entonces él te decía que iba a respetarla. O sea, me parecía verdaderamente absurdo todos sus argumentos, pero la cargada que hicieron contra ti no sé si fue el miércoles o el jueves, fue verdaderamente brutal. Pues mi querido Jorge, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque además exhiben qué temas les duelen. Y no era claro Vicente Serrano entrevistando a Sergio Mayer, o que Sergio Mayer de un momento a otro se convirtiera en el gurú, en el político científico de la derecha. El tema es el que les interesa, y se trata de la extensión del mandato del ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, tengo información que ya se admitió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dio entrada a la consulta del ministro presidente Arturo Saldívar sobre esta decisión, esta ampliación de su mandato de 2022 a 2024, la cual fue además turnada al ministro José Fernando Franco González Salas. ¿Por qué? Pues porque alucinan desde la derecha con esto de López Obrador se quiere perpetuar en el poder, o de plano en la oposición pues están buscando un discurso que les pegue contra López Obrador, y este discursito se está pasando por el arco del triunfo la Constitución para tener controlado al Poder Judicial, teniendo control sobre el ministro Arturo Saldívar, lo que me parece una ridiculez. Pero ¿tú qué piensas, mi querido Jorge Gómez Naredo? Sí, este discurso que han querido establecer como que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y que cada vez quiere tener más poder y que cada vez quiere influir más en los poderes que no le corresponden, como sería el judicial o como sería el legislativo, es en realidad un discurso muy absurdo, que estaba acompañado también de esta cuestión de que AMLO no respetaría los resultados electorales, que haría política y que haría más bien compraría o arruinaría la democracia. Pues todo eso quedó evidenciado que son solamente discursos, y es estar constantemente diciendo mentiras, y estas mentiras pues se van transformando en los discursos y en las palabras de los actores de esta derecha. Entonces es absurdo este completo discurso, pero sí es muy importante lo que sucede en el Poder Judicial, porque de los poderes es el poder, esto se ha repetido muchas veces, es el poder más opaco, es el poder donde la gente no elige a los ministros, no elige a los jueces de forma directa, y entonces es el poder donde existe un montón de elementos de corrupción. Andrés Manuel lo ha dicho siempre, uno de los grandes, o el gran mal, y lo volvió a repetir hoy en la mañanera, el gran mal de este país ha sido la corrupción.
Y la corrupción no solamente ha estado en el Poder Ejecutivo, no solamente ha estado en los funcionarios ladrones, no solamente ha estado en los funcionarios que se engrandecían haciendo obras o en las ventas de esta riqueza nacional con los sexenios neoliberales, sino que también existe en otros poderes. Y en uno de esos poderes, pues es el Poder Judicial. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el juez Gómez Fierro, es verdaderamente indigno en todos los sentidos, que dé y que pare reformas por el hecho de que tiene vínculos con estos grupos que han decidido parar las reformas desde el propio Poder Judicial. Y lo que se está haciendo es que existe una reforma en el Poder Judicial que está encabezada por el ministro Arturo Saldívar, y que para que se consolide esa reforma, pues lo que se pide es 2 años más. No es ni la reelección del ministro como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ministro presidente, sino solamente es una extensión de 2 años que el Poder Legislativo lo autoriza, y que ahora pues está haciendo una consulta dentro de los propios ministros. Es muy interesante lo que va a hacer en el poder, en la Suprema Corte, porque se van a observar todos los alegatos y se van a ver también esos ministros, pues hacia dónde van. Recordemos que los ministros son propuestos en ternas por el presidente del país, y en este momento hay 5 ministros que fueron propuestos durante el sexenio de Felipe Calderón, entre ellos Arturo Saldívar, después 1 que queda del sexenio de Vicente Fox, 2 con Enrique Peña Nieto y 3 en el sexenio que va de Andrés Manuel López Obrador. Entonces va a ser muy interesante qué es lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia. Y es muy importante que se vaya limpiando a este poder, porque en realidad es donde quieren gobernar, porque la oposición, como no tiene el poder ejecutivo, como no logró recuperar el poder legislativo, quiere gobernar o quiere impedir el gobierno de Andrés Manuel, por los órganos autónomos, es decir, COFETEL y todas estas cosas, o por las organizaciones de la sociedad civil, y 2, por el Poder Judicial. Entonces es importante que este Poder Judicial vaya limpiándose, y me parece que lo que ha hecho el ministro Arturo Saldívar va en ese sentido, más de ser un ministro, porque no lo creo que sea un ministro López Obradorista o lo que sea, sino es un ministro que entiende perfectamente que las reformas que se han hecho al Poder Judicial antes, y que lo que se ha hecho en el Poder Judicial es algo que no ha servido para limpiar la corrupción, y por eso es tan importante, me parece, que se logre consolidar esta reforma y esta forma en cómo está llevando el Poder Judicial Saldívar. Dicen también en el periódico El Universal que van magistrados contra concentración de poder del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un personaje que también decían que era cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, o que podía controlar el presidente. Yo sí veo pues esta intentona de buscar frenar esta reforma al Poder Judicial de la mano del ministro Arturo Saldívar, con este discursillo de lo que quiere López Obrador es controlarlo. No, lo que no quieren es la reforma al Poder Judicial, en donde, bien decías, Jorge Gómez Naredo, tenemos el cáncer más doloroso y más dañino y más nefasto de nuestro país. Ese es el meollo del asunto. Sí, claro, porque la impunidad en este país es uno de los elementos que ha provocado que exista mayor corrupción. Fue un buen síntoma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la consulta, este juicio a los expresidentes, y que, con una pregunta pues que cambió un poco el sentido, pero digamos la consulta está y la consulta se va a dar. Es decir, hay en la Suprema Corte de Justicia hay la posibilidad, hay ministros que representan a las fuerzas conservadoras, hay ministros que representan la corrupción, hay jueces, y dentro del sistema de justicia muchísimos jueces son
cotidianamente corruptos, y entonces eso debe de erradicarse, como se están erradicando las corrupciones o la corrupción en el poder ejecutivo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos aspirar a una transformación integral, no podemos dejar que un poder, que es el poder judicial, continúe con esta tendencia hacia la corrupción, y me parece que es una esperanza que haya una reforma que esté encabezada por el ministro Arturo Saldívar, que ha aprobado, que está comprometido con esa reforma, y que cuando concluya tanto él como Andrés Manuel su gestión, pues haya un mejor país con un sistema de justicia muchísimo más digno que el que actualmente tenemos, porque de verdad hay muchísimos jueces que son muy corruptos en este país, y se necesitan encontrar los mecanismos. La reforma los pretende para erradicar estos grandes males, que pues lo que hacen es continuar con la corrupción, y que es algo que se busca erradicar en el país. Así es. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en redes sociales y para que te respalde en tus trincheras independientes? Sí, pues yo estamos en el periódico Regeneración, estamos ya estamos en la elaboración del siguiente número. Yo espero en unas 2 semanas ya esté circulando, y bueno, pues estamos en polemon.mx, que es en Facebook, Revista Polemón, y también en Twitter, y a mí me encuentran en redes sociales, en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Muy bien, pues te mando un abrazo como todos los martes, Jorge Gómez Naredo, quedamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias. Y también saludo